vamos juntos, pues. El canal de todos los venezolanos. 6:45 de la tarde me dejó ver la grúa, la hora del programa aquí en la mesa informativa. Estamos ya con los trabajadores de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el campo y la pesca, me acordé. Eso es un nombre más largo, la izquierda y su nombre, decía mi comandante Chávez. Aquí tengo a una persona que ustedes seguramente recuerdan de los documentales sobre el 11 de abril de 2002, Francisco García, presidente de la Central Bolivariana en el estado Falcón. En el centro, Marco Tulio Díaz, vicepresidente de la Central y de FUNCAC en Bolívar. Presidente de FUNCAC. Presidente. Y Franklin Rondón, vicepresidente de la Central y también presidente de FENTRACEP, de los trabajadores y empleados públicos. Bienvenidos estos caballeros. ¿Dónde están las mujeres aquí? Aquí, representadas dentro de la Central. Muy bien representada. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos a Mesa Informativa. Esta manifestación que se realizó el día de hoy para solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia, amigos, un amparo constitucional contra unos alcaldes de la oposición que militan en la oposición, aun cuando ellos son gobierno en cada uno de sus municipios, ¿no? Y también contra Enrique Capriles Radonsky. ¿Cuál era el objetivo primordial? Sí, bueno, en el día de hoy, más de 7.000 trabajadores marchamos por las calles de Caracas. Estuvimos en el Ministerio Público, consignamos un documento referente pues a lo que ya todo el mundo conoce, especialmente los trabajadores y las trabajadoras, que hoy pues marchamos a denunciar y abrir una investigación contra estos alcaldes que de alguna manera se han prestado para contribuir con estas guarimbas y con estos grupos terroristas que están pues paulatinamente agrediendo a los trabajadores, maltratando a los trabajadores e inclusive pues han llegado hasta ocasionar crímenes hacia los trabajadores. Por eso fuimos al TCJ y consignamos un recurso de amparo, o sea, un recurso de amparo que va a tener una prolongación porque nos adherimos dos sectores hoy, tanto el sector de la administración pública como el sector de la construcción, pero vamos a ir a desarrollar una política a nivel nacional en recolección de firmas y se van a incorporar otros sectores también para darle pues de alguna manera el respaldo total a este documento que hoy consignaron los trabajadores del Metro de Caracas, pues solicitando pues una investigación, se abra una investigación a estos alcaldes y al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, por no ponerse al frente de gobernantes que fueron electos por el pueblo y contribuir en buscar a estos terroristas que andan pues acechando a los trabajadores en cada uno de los espacios de ellos a donde trabajan. El último ataque fue el más fuerte contra Jonathan Jiménez, un trabajador del Metro de Caracas, del Metrobús específicamente, a quien le mandamos desde aquí la más grande solidaridad de parte de todos los trabajadores venezolanos de televisión y por supuesto en el mío propio. Lo quemaron vivo. Sí. Estaban intentando asesinarlo y eso con los usuarios dentro de la unidad. Sí, nosotros decimos que el problema se presentó con el compañero del Metro de Caracas no es solo con los trabajadores del Metro, ya pareciera que es una política en contra de los trabajadores del país y fundamentalmente de los trabajadores públicos. No es posible que nos estemos encontrando con situaciones donde no solamente es amenaza e intimidación, sino que tratan de lesionar físicamente a los trabajadores. ¿Qué es lo que hace un servidor público? Prestar un servicio a la comunidad, prestarle un servicio al pueblo. ¿Qué hacen estos trabajadores del Metro de Caracas? Trasladar cerca de 2 millones de trabajadores y trabajadoras diariamente, pero allí se trasladan también estudiantes, viejitos, personas que van a tener consulta médica. ¿Y cuál fue el planteamiento que se hizo, tal como lo está diciendo Marco? Primero en la Fiscalía, la presentación de una denuncia, ¿ok?, a los efectos que se conminen a estas personas como autoridad de gobierno en el municipio, son responsables de toda la actuación, de todo lo que pueda suceder en el territorio, en su área de competencia. Si en el estado de Miranda, por supuesto, corresponde al ciudadano gobernador. En cada municipio como que es Sucre, Baruta y el municipio de Chacao, se han ocasionado una cantidad de agresiones a trabajadores, se han dañado instituciones públicas, edificaciones. ¿Cuál es el planteamiento? Que ellos no sigan de boca cerrada, que ellos no sigan de oídos sordos, que ellos escuchen en este momento el clamor de la clase trabajadora, que los combinamos a ellos para que se pronuncien. Algunos pretenden decir que ellos no tienen competencias en materia de seguridad pública y por eso simple y llanamente están de brazos caídos. No obstante, hemos visto también manifestaciones
del lado del bolivarianismo, donde sí les han, digamos, han intervenido sus policías, como por ejemplo la de Miranda en estos días, en una manifestación en Petare, donde estaban algunos trabajadores exigiendo algunos pasivos, ¿no? Así es, bueno, primero, en nombre de la central queremos hacernos solidarios con todos los trabajadores del metro y todos los empleados públicos que han sido agredidos, ¿no? Y un llamado también a la cordura para que este tipo de situaciones que, bueno, han lesionado, han generado heridos y se han cometido inclusive intentos de asesinato contra este último trabajador, Jonathan Jiménez del metro, para que no ocurran más entre venezolanos. Por supuesto que ahí se firmó un acuerdo entre las alcaldías, tengo entendido, para que todas colaboren en lo que tiene que ser con la seguridad y el orden público. Y por supuesto que los alcaldes tienen responsabilidad dentro de su territorio para controlar todo este tipo de acciones. Y además de eso, yo creo que solamente desde el punto de vista humano, y que estos alcaldes deben ver esta situación que está ocurriendo contra trabajadores, contra gente del pueblo, personas que, bueno, prestan su servicio, como lo dice el compañero Frankie, en beneficio de la colectividad, como es el caso de los trabajadores del metro, de la CAN TV, los compañeros del sector eléctrico que también han sido agredidos en estas últimas acontecimientos. Bueno, y tanto es así que la cosa es contra todo lo que huela a institución del Estado, que se han producido ataques, no solamente, como ustedes decían, al sector eléctrico, al sector del Metrobús, sino también a otras instituciones. Vamos a ver a continuación fotos del ataque perpetuado contra la sede del Fondemi el pasado jueves en la noche, cuando, por cierto, también se asesinó a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Fondemi es, les recordamos, una institución microfinanciera adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Los hechos ocurrieron cerca del Centro Plaza de los Palos Grandes, donde también se ubica una sede de la ONG Súmate y otra del Partido de Derecha Voluntad Popular. Recordemos que en esta urbanización del este de Caracas, que pertenece administrativamente al municipio de Chacao del estado Miranda, ocurrieron manifestaciones violentas, barricadas y guarimbas en protesta por el desmantelamiento de los campamentos ubicados en plena vía pública instalados por opositores frente a la sede de la ONU, en la Torre HP de la avenida Francisco de Miranda y en la avenida o en la Plaza Bolívar de Chacao, donde se incautó además explosivos, armas de fuego y sustancias estupefacientes. Pero bueno, todo esto estaba ocurriendo a un año que se cumple ya de la gestión del presidente Nicolás Maduro Moros. Les pregunto a ustedes cómo han visto este año de gestión y el sorteo de todo este proceso de desestabilización que, según decía el diputado del Zaballar, está teledirigido de los Estados Unidos, y cosa que comparten algunos otros funcionarios. Bueno, muy positivo. La clase obrera venezolana, sobre todo pues los que de alguna manera venimos siguiendo ese liderazgo que ha venido construyendo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en este año que se cumplió ahorita el 14 de abril, ellos justamente una de las cosas que le provoca y le da rabia es que no están de acuerdo que hoy esté gobernando un hijo de Chávez, un presidente obrero, un presidente que viene de justamente del metro de Caracas, de hacer un trabajo que hace cualquier ciudadano, ser operador de un metro, ser autobusero, o sea como ellos lo caracterizan. Es un ciudadano obrero, es un trabajador, y su simpatía con la clase obrera hoy le ha dado una fortaleza al movimiento de la clase obrera, a los trabajadores en conjunto. Hoy los trabajadores estamos apasionados y estamos en la mesa de trabajo, estamos llamados a esa conferencia de paz, a esa conferencia de diálogo que nuestro comandante presidente obrero Nicolás Maduro ha puesto en marcha. ¿Por qué? Ha puesto en marcha porque ahí hay un tema importante, lo que tenga que ver con los asuntos sociales, los derechos de los trabajadores. Este gobierno siempre lo ha respetado en los 15 años de revolución, pero hoy más que nunca con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro se ha puesto en marcha un plan de las discusiones de los contratos colectivos, un plan de revisar todos los asuntos de conflictos que haya en el país. La Central Bolivariana ha elaborado un mecanismo de poner en marcha departamentos y áreas de trabajo que lleven consigo revisar todo lo que tiene que ver con la transformación del nuevo Ministerio del Poder Popular para la Protección Social del Trabajo. Todo eso conlleva que la clase obrera, todos los sectores estamos involucrados en el día a día con el gobierno, en lo que es la política del gobierno, en revisar todo lo que tenga que revisarse. Y una de esas cosas es el Estatuto de la Función Pública. Claro, entiendo usted fue uno de los solicitantes. Sí, le pregunto por qué era necesaria esa revisión y qué habría que incluir dentro de ese proyecto. Vea, nosotros el 1 de mayo conversamos con el presidente obrero, con el comandante obrero Nicolás Maduro,
y le planteamos la necesidad de dotar a los servidores públicos, que somos más de 2 millones de trabajadores al servicio del Estado, tanto administración pública centralizada como descentralizada, que había que dotar a estos trabajadores de 2 herramientas importantes. En primer lugar, la discusión de su convención colectiva, que tenía algún tiempo ya vencida, y se hacía necesario que se discutiera las condiciones, reivindicaciones, mejoras salariales, contractuales de los trabajadores de la administración pública. Ese es un instrumento desde el punto de vista reivindicativo. Se debe convertir el contrato marco en lo que es la punta de lanza de la discusión y debate de la nueva modalidad de convenciones colectivas en Venezuela. ¿Cuál porque sería debe esa nueva contener modalidad? La modalidad tiene que ser una convención colectiva que, además del salario, además de las primas, de los bonos, lo que esté pidiendo, necesita urgentemente que se transforme la participación de los trabajadores de la administración pública, que haya una nueva identidad, un sentido de pertenencia. Ahora, en cuanto a la ley del Estatuto de la Función Pública, le dijimos también, es necesario dotar a los trabajadores de un instrumento político que permita impulsar la transformación del Estado, que no significa destitución de trabajadores en la administración pública, sino transformar el Estado venezolano para hacerlo más eficiente, más eficaz, para que la gestión de gobierno se sienta mejor aún, y además la participación de los trabajadores de la administración pública, el empoderamiento del poder popular, el trabajo voluntario, cuántas cosas desde la ley que va orientada a desmontar el Estado liberal burgués para construir el Estado popular, socialista y revolucionario. Por cierto, permíteme decir ya que vamos a los próximos días a desarrollar un conjunto de asambleas en los ministerios, institutos autónomos, para lo cual aspiramos el apoyo y la solidaridad de los ministros y presidentes de institutos autónomos, porque el próximo 27 de mayo estaremos presentando el proyecto de la convención colectiva y seguimos profundizando el debate acerca de la transformación del Estado venezolano. Bueno, se ha aumentado el salario mínimo, hay algunos sectores que están solicitando la revisión de toda la escala. Le pregunto cómo se puede lograr un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y, de alguna forma, las posibilidades del Estado de lograr materializar esos aumentos salariales. Ya, fíjate que constitucionalmente los trabajadores de Venezuela tienen garantizado sus ingresos por encima inclusive de los niveles de inflación. Yo creo que no ha habido gobierno alguno, es decir, en estos últimos 14 años hemos tenido, como lo ha dicho el presidente, 26 aumentos de salario, es decir, una política continua, ¿verdad?, de protección del ingreso de los trabajadores. Y no solamente eso, hemos tenido también una política para proteger el empleo a través de, bueno, desde el 2002 que tenemos la inamovilidad laboral año tras año, este año la tenemos hasta diciembre. Yo pienso también que los trabajadores tenemos retos importantes y dentro de esos retos está lo que tiene que ver con la producción. Yo creo que el papel que debe jugar la clase trabajadora en este momento, ¿verdad?, y más aún la clase revolucionaria, es lo que tiene que ver con ayudar a la producción de bienes y servicios para, bueno, combatir la guerra económica por un lado y también la situación de desabastecimiento que tenemos en el país, que son los trabajadores que pueden, a través de su esfuerzo y de su trabajo, ayudar a corregir. Hacemos un paréntesis en esta conversación. Hace pocos minutos el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pone en evidencia su poder de fuego de artillería con lanzacohetes múltiples Smerch 300 milímetros, entiendo, independencia o nada. Esto lo escribió acompañado de la siguiente foto que colocamos a continuación. Ese es el misil que ha sido, entendemos, probado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el día de hoy. Es el jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López. Amigos, ¿cómo van las reuniones para, en algunos casos se ha intentado utilizar a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, como un foro en contra de Venezuela? ¿Cómo van rápidamente las conversaciones de ustedes en aquel foro? Sí, bueno, algo importante que hay que decir. Nosotros acabamos de llegar de Cuba a una comisión, nos fuimos el 2 de mayo y regresamos el 6 de mayo. Hubo el sexto encuentro sindical Nuestra América, donde inclusive hubo las conclusiones de ese documento, donde participaron más de 300 delegados y más de 30 países, fue justamente en solidaridad con la Revolución Bolivariana, en solidaridad y respaldo al legado del Supremo Comandante Hugo Chávez Frías, pero también la Central Bolivariana de Trabajadores quedó incluida en los 18 países, 18 centrales que a la nueva estructuración del ESNA. Entonces eso es importante también reseñarlo, que es una victoria de la clase obrera revolucionaria de Venezuela. Con el tema de la OIT, estamos ya saliendo hacia Ginebra. La delegación venezolana que va a representar el país
en los trabajadores. Por una parte salen los trabajadores, por otra parte sale el gobierno y sale los empresarios. Nosotros vamos pues a defender la política laboral que conocemos, que somos de alguna manera beneficiados por esta revolución, y los otros de las otras centrales, en este caso la CTV, la UNET, entre otras, van pues a denunciar a nuestro país supuestamente con violaciones de los derechos humanos, libertad sindical, derechos de empleo, o sea, todas esas cosas que conocemos que son mentiras, pero que nosotros debemos defender como clase obrera. 7 en punto de la noche. Tenemos que despedir el programa porque viene nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Pirela. Gracias Francisco García, Marco Tulio Díaz y Franklin Rondón por haber estado aquí. Tremendo trabajo tienen ustedes en el marco de todas estas discusiones laborales. Gracias por ustedes, o gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí, y mañana como siempre a las 6 de la tarde por el mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión. Chao. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos con... Usted es un patán. ¡Que vivan los hijos de hijas de Chávez! Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes.